Hola a todas y todos, mi nombre es Laura Caraballo y esta es una nueva reseña. La reseña de hoy es una de las más importantes del canal porque voy a hablar de mi libro favorito, el cual, como vieron en el título, es Antes del fin, de Ernesto Sábato. Antes del fin es un libro autobiográfico escrito por Ernesto Sábato en 1998. Fue una de las últimas obras escritas por el autor, de manera que es una de las más importantes también. Ahora sí, entremos en materia. Antes del fin, más que un relato bibliográfico, es, en palabras del autor, un testamento espiritual. Y creo que es la palabra que mejor describe este libro y esta obra tan hermosa, porque durante todo el libro él cuenta sus experiencias personales y a través de sus experiencias personales transmite algo que es radicalmente importante, y aquí es donde nace todo el tema de por qué es mi libro favorito. Él le ofrece esperanza a una juventud, y a pesar de que lo escribió a los 86 años, cuando ya estaba muy viejo, escribe dirigido a la juventud que ya no tiene ganas de seguir luchando. Y no solo luchando por motivos individuales, sino por motivos colectivos, ya que enfoca muchos de sus consejos en la lucha colectiva y el por qué sigue valiendo la pena seguir luchando por las cosas y los fenómenos sociales que están ocurriendo fuera de nosotros. Te hablo a vos y a través de vos a los chicos que me escriben o me paran en la calle. No quiero morirme sin decirles estas palabras. Tengo fe en ustedes. No es posible que nos encerremos cada vez más en la seguridad de nuestros hogares. Tenemos que abrirnos al mundo, no considerar que el desastre está fuera, sino que arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. Con fragmentos como estos, inundados de nostalgia, Sábato te motiva a seguirlo intentando, más que como motivación personal o ese positivismo hippie del cual ya estamos un poquito aburridos. Lo hace desde la perspectiva de un tipo que ha vivido toda una vida, que ha pasado cosas horribles, te las está contando en el libro, porque a lo largo del libro te está contando como yo pasé por esto, por esto, por esto, por esto, y sé lo difícil que es el mundo. En realidad sé que afuera todo está muy complicado, pero aún así te digo que vale la pena seguirlo intentando. Entonces me parece sumamente valioso que desde la perspectiva que una persona que vivió en carne propia lo que se siente un mundo hostil y un mundo pesado, te diga como tenemos estas alternativas y podemos trabajar juntos de esta forma. Siento que te da la posibilidad de seguir creyendo y de sentirte un poco menos solo. Los dos hechos que más me impactaron de todos los eventos que él narra en su libro fueron: uno, la muerte de su esposa Matilde y toda la nostalgia que esto trajo en él, y dos, lo que se le vino después de su renuncia al Partido Comunista, luego de dejar de creer por completo en los valores de este partido. En el caso de Matilde, como ya lo mencioné, vemos el lado más nostálgico y triste del autor, en citas como esta: todo se ha derrumbado y no logro sobreponerme a la opresión que me ahoga. Como perdido en una selva oscura y solitaria, busco en vano superar la invencible tristeza. Embriagado de dolor, entre las ruinas de mi mente resuenan lejos unos versos de Vallejo. Hay golpes en la vida tan duros, golpes como el odio de Dios. Por otro lado, cuando Sábato narra los motivos que lo llevaron a renunciar del Partido Comunista, cuenta la persecución que sufrió por supuestamente no mojarse en ningún bando. Realmente en ese entonces los intelectuales comunistas lo criticaban mucho por haber renunciado al partido y por no habérselas jugado por él. Y esas son críticas que aún al día de hoy se escuchan. Hace poco leí un artículo que decía que Sábato fue el hombre que nunca se la jugó por nada. Y me pareció un poco chistoso y a la vez muy triste, porque en Antes del fin, durante las 200 páginas que dura, él solo intenta explicar por qué renunció del Partido Comunista y por qué sentía que esos valores ya no lo representaban. Entonces me parece muy curioso el ejercicio de que sintió una nostalgia y un peso tan fuerte por el simple hecho de ser fiel a sus principios. Al Sábato comentar este suceso, deja y abre paso a una de las citas más bonitas en todo el libro para mí, y es en la que él narra el oficio del escritor y el oficio de nosotros como testigos de nuestra época, y cómo es realmente importante que no seamos nunca partícipes de un bando demasiado extremo, porque los extremos terminan por cegarnos, y cuando nos ciegan terminamos contando una realidad diferente a la que se está viviendo. Quizá por mi formación anarquista he sido siempre una especie de francotirador solitario, perteneciendo a esa clase de escritores que, como señaló Camus, uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen.
El escritor debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad y levantarse contra todo oficialismo que, enceguecido por sus intereses, pierde de vista la sacralidad de la persona humana. Debe prepararse para asumir lo que la etimología de la palabra testigo le advierte, para el martirologio. Es arduo el camino que le espera. Los poderosos lo calificarán de comunista por reclamar justicia para los desválidos y los hambrientos. Los comunistas lo tildarán de reaccionario por exigir libertad y respeto por la persona. En esa tremenda dualidad vivirá desgarrado y lastimado, pero deberá sostenerse con uñas y dientes. De no ser así, la historia de los tiempos venideros tendrá toda la razón de acusarlo por haber traicionado lo más preciado de la condición humana. Este fragmento que elegí para sintetizar el episodio que tuvo Sábato con su renuncia al Partido Comunista me parece poderoso y para mí uno de los más importantes del libro porque me hace sentir menos sola en mi ejercicio de posible escritora y en mis creencias. Independientemente del libro que leamos, siento que es lo que todos los libros deben generar en nosotros, la capacidad de sentirnos menos solos o por lo menos un refugio de que hay personas que piensan como nosotros y que realmente al final del día no somos los únicos que nos estamos sintiendo así. Son muchos los motivos, me dirás, podrías decirme, para descreer de todo. Los jóvenes como vos, herederos de un abismo, deambulan exiliados en una tierra que no les otorga cobijo. En este desguarnecimiento existencial y metafísico sufren huérfanos del cielo y del techo. Comprendo tu congoja, el desconcierto de pertenecer a un tiempo en que se han derrumbado los muros, pero donde aún no se vislumbran nuevos horizontes. Falsas luminarias pretenden cautivar tu voluntad desde las pantallas. Debes pensar que no hay un cambio posible cuando el valor de la existencia es menor que el precio de un aviso publicitario. Y eso fue todo por esta ocasión. Espero les haya llamado la atención, se motiven a leer el libro y nos vemos en una próxima entrega con una próxima reseña. Un abrazo para todos. Chao. Voy a repetirlo. Esto es una repetición. Ok. Y esta es una nueva reseña. Mira el piso otra vez, ¿cierto? No sé por qué tengo esa costumbre. Voy a mirar a la cámara, es que no se me intimida. O sea, tengo que superar este. Sí, todavía. Es que es muy curioso. Ya. Una de las más importantes para él como en su carrera profesional. Por lo tanto, ok. El man es súper severo en ese libro.